pasado 28 de abril, con órdenes de captura y de manera simultánea, fueron detenidas en Neiva 8 personas señaladas de haber cometido una serie de delitos en el marco del paro nacional entre los meses de abril y julio del 2021. Ante las graves acusaciones por parte de la policía y la fiscalía, Comunicasur decidió dar a conocer a la opinión pública una versión que no ha sido consultada, la de la defensa. Desde el momento en que se presentó la captura de ellos nos pusimos al frente de la situación. Inicialmente tomamos contacto con el colectivo de abogados José Álvarez Restrepo, con el Comité de Solidaridad para Presos Políticos y de cierta manera con 3 abogados litigantes más de la ciudad para asumir la representación de estas personas. Para la defensa, algo fundamental es el contexto, pues el cubrimiento mediático ha permitido construir en la opinión pública el relato de que la primera línea es un grupo delincuencial organizado. El primer momento que se inician las manifestaciones fue el 28 de abril del 2021, cuando se citan por medio de unos comités de paro debidamente organizados, con organizaciones de índole gremial, sindical, docentes, fuerzas laborales del país, y se citan a salir a las vías, a salir a las calles, a dar una voz de protesta en razón a unas medidas tomadas por el gobierno nacional, porque no hay que dejar de lado que la protesta es un derecho constitucional y tiene como fin salir y dar su voz en contra de medidas que toma el gobierno central. De ahí nace el paro nacional. Ante esto, Óscar señala que en el marco de la protesta social, las primeras líneas surgen como grupos de naturaleza civil que tienen como fin proteger a los manifestantes frente al exceso de fuerza del ESMAD. Y el segundo momento donde nacen las primeras líneas en la defensa de la vida, porque si traemos lo que sucedió en Medellín, en Bogotá, en Ibagué, en Pereira, había excesivo uso de la fuerza pública, represión policial. A la fecha, y adelantándonos un poco, nos encontramos con cerca de más de 80 personas que perdieron la vida en medio de estas manifestaciones, personas desaparecidas, personas que salieron a buscar un mejor porvenir para toda su familia y hoy por hoy ya no están con ellos. Pero el exceso de uso de la fuerza no es la única herramienta. Las macroimputaciones que han sucedido luego del paro son, como lo afirma la defensa, una estrategia para desmovilizar a la ciudadanía y evitar así que ésta ejerza su derecho a la protesta. Nos encontramos en los escenarios también, que también se ha dado a nivel nacional, un tema post-paro, que son esas macroimputaciones que realiza la Fiscalía General de la Nación, buscando en cierta manera menguar ese despertar ciudadano que a través de sus medios salen a las calles. Y en ese sentido, le enrostran delitos como terrorismo, concierto para delinquir. Es tanto así que es catalogado como un grupo delincuencial común organizado. En esa medida donde se hablan de unas jerarquías, de unos financiadores, cuando efectivamente sí fueron financiados. Y eso no se desconoce, la ciudadanía los financió. La ciudadanía llevó leche, llevó pan, llevó arroz chino, llevó diversos elementos para que estas personas siguieran ahí luchando. Que se presentaron hechos, hubo desmanes, eso no se desconoce, pero realmente donde hay que ir y el punto central es quién fueron los autores o partícipes de esos hechos. Que por lo menos en Neiva hay serias dudas sobre la presencia de estas 8 personas en esos lugares donde ocurrieron estos hechos. Cuando suceden este tipo de cosas, tratan de minar, de poner ahí ese obstáculo para que las personas se abstengan a salir a las calles. Eventualmente, en cierta medida, desde un reproche penal, tienen consecuencias en el sentido en que se agravan mucho más las conductas, tanto a nivel penal y tanto a nivel de la sociedad. En ese sentido es que se hace el llamado y por parte de la defensa se ha sido muy enfáticos en que no es un grupo delincuencial organizado, sino que es un grupo social de naturaleza civil que se creó. El defensor señala que durante el desarrollo de las audiencias preliminares sucedieron diversas irregularidades que han violado el debido proceso. 2 de ellas son el constreñimiento para que los imputados acepten un preacuerdo y la otra es el cubrimiento mediático que los presenta como si ya hubiesen sido condenados, violando así el derecho a la presunción de inocencia. Desde que se llevaron a cabo las capturas
y en todo este trasegar que llevamos cerca de 2 semanas en instancia de audiencias preliminares, hemos ido en muchas ocasiones a los lugares a reunirnos con las familias debido a que se han presentado presiones, donde hubo incluso hasta un altercado hace unos días dentro de la CELDI que fueron puestos en conocimiento a la institucionalidad sobre esas situaciones. Y también en cierta medida se ve afectado en la medida que estas personas han sido llamados a preacordar, y esto bajo presiones, sin un debido asesoramiento por parte de nosotros, donde hemos tenido que salir a las carreras a darles un parte de tranquilidad. Es algo mediático lo que se ha presentado. Ese punto es importante reiterarlo. Es grave lo que está pasando. Señalan en los videos dónde viven. Incluso se está estudiando en marco de esta defensa y de las organizaciones representantes de derechos humanos elevar una solicitud formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando medidas cautelares en el proceso. Porque si bien hay que adelantarse en estas indagaciones, investigaciones, y el Estado mismo tiene la potestad de hacerlo, tampoco puede entrar a afectar la presunción de inocencia que todavía se mantiene en ellos. No es salir a circular un video y como si ya hubieran sido declarados culpables. Estamos en una etapa preliminar que ya está llegando a su culminación, y iniciaremos en una etapa de juicio donde efectivamente la Fiscalía llevará todos estos elementos de prueba, uno de ellos como el video. Nosotros como defensa también llevaremos nuestros elementos materiales probatorios para que sean decretados y tenidos en cuenta en un juicio, pero llamamos a la mesura, porque este tipo de situaciones se manejan y se tienen que resolver en estrados judiciales, pero atendiendo este tema tan mediático, donde incluso están en riesgo los familiares, salimos a aceptar nuestro llamado de atención frente a este punto. Para la defensa, Andrés Yara, conocido como Retazos Clown, y Pablo Lima ejercían el oficio del periodismo, el cual está consagrado en la Constitución. Ellos estaban realizando esa actividad de naturaleza periodística. La misma Constitución política consagra que el periodismo bien puede ser un tema de naturaleza profesional y también un oficio. Cualquier ciudadano puede ser comunicador en esa medida, poner en conocimiento de lo que está pasando. Ellos estaban allí grabando, pero para la Fiscalía, y es respetable y será objeto en el reproche que se está realizando en el marco del proceso judicial, ¿qué estaban haciendo estas personas allí? ¿Quién los había enviado? ¿Por qué con un arma de fuego o traumática en medio de una manifestación, en medio donde hay unos jóvenes que estaban luchando y en cierta medida también preservando su vida? En esa medida es importante estos contextos, porque ya trayendo a colación lo que estaba pasando con Lucas Villa, que fue secada su vida por medio de unos disparos, de Santiago Murillo en Ibagué, el mismo funcionario también del CTI que se encontraba, pues según la Fiscalía no estaba en servicio, en Cali, que hubo 3 muertos allí, 2 manifestantes, y él perdió la vida. En ese sentido ya la ciudadanía estaba muy atenta a lo que podía pasar, se estaba cuidando, y en esa medida pues ellos a través de sus medios estaban poniendo en conocimiento público lo que estaba aconteciendo allí. En ese sentido, pues dejan muchas dudas frente a la participación de esos hechos. La comunidad misma se ha dado cuenta, siguen al señor Yara, siguen al señor Pablo, y ellos están informando. Por último, el defensor recuerda que el proceso apenas comienza y que la etapa oral de este servirá para analizar la situación a luz del derecho. En relación a los audios que aparecen ahí en los videos, la Fiscalía y su teoría obviamente va a utilizar los apartes que a ellos pues les funcione, y en razón de su actividad acusatoria e investigativa pues están toda la potestad de hacerlo, pero nosotros como defensas, conocedores de los elementos que hasta el momento han sido trasladados, hay un contexto diferente que también se tendrá que observar y estudiar, y que en cierta medida también ya ha sido puesto de presente ante la juez de instancia, que decidió cobijarlos con medida de aseguramiento del centro carcelario, pero eventualmente estamos preparando el recurso de apelación en contra de esta decisión, y será un juez superior de segunda instancia que resuelva el mismo.